de salida. Ya no lo vamos a usar, maestra. Para las del maestro Antivero estaban buenos, ¿verdad? Sí, claro. Ah, sí. Ya tarde nos lo ponen. Pero pues ya vimos que solo podemos solicitar una clase. Hay Además una. de Tiberio, vamos a solicitar todas sus clases. Sí. Solo para una clase se puede utilizar, se puede quemar esa vida. Muy bien. Hola, qué gusto verles. Oigan, que yo pensé que ya, nosotros creo que somos una excepción a la regla. Creo que más de lo permitido nos coincidimos en su licenciatura. Eso que ya estábamos dados de baja, ¿verdad? Ustedes no digan nada y yo no diga nada tampoco. Decir y lo cambio. Ah, sí. Nos iba a herir los sentimientos. No somos todos, siento que hacen falta algunos compañeros. Sí, creo que se están volviendo a conectar. Están volviendo a conectar. Hola, pues qué gusto acompañarles en esta su materia de ética. Al final Maestra, ahorita conecto mi cámara, es que salió un momento, dale, antes que regrese ya lo conecto, porfa. Que fue por las caguamas. No, ya no puedo. Menos mal que fuera por eso, no puedo. no Fue puede ir. clandestino. Pues ahí está, qué gusto. Pues le voy a acompañar en su materia de código de ética profesional. Obviamente, pues ustedes saben que el trabajo del contador, y no solamente del contador, de todos los profesionistas, todos los que prestamos un servicio, tiene que ir acompañada a nuestra ética, al conjunto de nuestros valores, en el desempeño de nuestra profesión y nuestras responsabilidades. Solo mientras, vamos a pasar lista rápidamente. Está por aquí la compañera Brigitte. Presente, aquí estoy. Muy bien, Brigitte. Maestra, no prendo mi cámara porque estoy yendo a la escuela a pagar mi colegiatura. Estoy en mi coche. Ok. Está acompañando a Nikki por las caguamas. Ah, el compañero Nikki. Presente. Ya no son mis alumnos, son mis colegas en este momento. Están a un paso de concluir este gran objetivo. La contadora Lupita. Presente, maestra. Oh. Hola, Lupita. Hola, maestra. Andra. Hola, maestra. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Auditora, por favor, esa auditora. Auditora, ella. Cállate, olvídate, no. El contador Luis Armando. El contador Ingeniero en Arnold. sistemas, por favor. Presente, maestra. Todos Chef tienen también. sus especialidades entonces, ¿no? La contadora Cassandra. ¿No Quítale está el contador, ya no vino. No vino ella. El contador Irving, que no va a prender su cámara. Presente, maestra, aquí. Ahí está él. Ahí suenan los vasos. Nada. Está en base. El contador Álvaro, Aquí estoy. presente, muy bien. Aquí estoy. El contador Ángel. Presente, maestra. La contadora Lendy Araceli. ¿No vino ella? No. ¿Qué explicación nos puede dar a Creo que Álvaro? estaba fallado su internet. El contador Russell. No vino tampoco el contador Russell. Está pendiente con las elecciones. Pero sí pasa. La contadora Ileanita. Hola, maestra, buenas tardes. Hola Ileanita, buenas tardes. Está vigilando la casilla Russell. Si todavía no es hora, hasta mañana. Pero él desde el viernes, desde ayer Está comprando vigilando. votos. Que da 500 varos por credencial, dice. Es que hay que pagar la boda por eso. Ahí está. Muy bien.
Oye, pues voy a tratar de que sea lo más dinámica posible a estas alturas de la licenciatura. Digo, no sé por qué esta está de último, pero bueno, trataré de hacerlo ¿Qué lo se más. enoja más? Mande. A ti que se enoja Tu más. audio, Irving. Dime tu audio. ¿Escucharon? ¿Qué se te antoja más? Dijo. Mm. Sí, estás con todas las Estoy viendo la chevas. cena, No, muchachos. sí, sí, Dios sí. mío. Ya vio, maestra, por eso no tiene su cámara. Porque está Póngale, haciendo su quítale, cena, contador. está haciendo lo que se va a cenar. Ah, Es maestra, que salí, ay, Dios mío, no pasaba. maestra, Paga tu audio. ¿cómo le fue al grupo al concurso? No han concursado, se Ok. pospuso para el 24 de junio. Ah, Sí, no han concursado. Ahí van, ahí van. Esta semana va a estar ardua con el maestro Antiveros, pero bueno. Ustedes ya. Ya llegó Russell, maestra. Oye, Russell, ¿qué estás cuidando las casillas? Ni caso nos hace Russell. Él es candidato, creo. Plurinominal. Oye, bueno, realmente es un gusto para mí. Saben que son un grupo el cual yo aprecio muchísimo. Les conozco ya desde hace mucho tiempo. Somos una excepción a la regla. Nos pusieron varias veces. Qué bueno, ¿no? Hoy, pues ya ves, vamos a ver un poco de la ética que debe acompañar al contador público en el desempeño de su profesión. Todos nosotros, desde el momento que nacemos, obviamente, en nuestro núcleo familiar, vamos absorbiendo todos los valores que nos van inculcando nuestros familiares, con las personas que convivimos. Luego se amplía nuestro círculo social a nuestros amigos, conocidos, etcétera. Y vamos agarrando o adoptando otras creencias o ponemos en duda algunas creencias, valores, principios. En algunas ocasiones no estamos de acuerdo con algún familiar o conocido, pero está ahí nuestro valor de tolerancia y empatía a su pensamiento. Muy bien. El día de hoy se va a ver un poquito teórica realmente y un poco así como que un poco fumada. La palabra es esa. Pero exige el temario que yo te muestre o abarquemos lo que es la filosofía, un poco de Platón, las definiciones etimológicas, pero bueno, vamos a verlo en esta sesión. En las siguientes sesiones hablaremos un poco de un casos más prácticos, ¿sale? Muy bien, dime si puedes visualizar el material, por favor. ¿Se ve? Sí, maestra. Sí, se ve, maestra. Muy bien, muy bien. El objetivo general, ¿cuál es de nuestra materia? Conocer y reflexionar las diversas propuestas éticas desde su identidad personal a partir de los principios de responsabilidad laboral, social, en la acción de la profesión, en el desempeño de tu profesión. Hemos platicado, hemos oído, intuimos de lo que se trata la ética. Pero en nuestra vida, ¿cómo está presente la ética? Mi estimado Luis, para ti el concepto de ética, ¿a qué se refiere desde tu perspectiva, la ética? ¿Ok? Tener cualidades positivas, nos dice el compañero Luis, para crear confianza con tu cliente, ¿no? Porque él está hablando desde la perspectiva del desempeño profesional del contador. Oye, ¿será que la ética solo debe estar presente en la profesión del contador?
No. ¿En qué otras profesiones crees que debe estar presente? ¿O en qué otros servicios puede estar presente la ética? Vamos a ver a la contadora Alejandra que nos ayude. ¿En qué otras profesiones debemos implementar la ética? Pues yo considero que en la mayoría de las carreras, ¿no? O sea, debe de aplicar tanto en un doctorado, los abogados, por ejemplo. Considero que en todas las, o sea, como que todas las carreras tienen una ética profesional que deben de seguir. Excelente. Todos debemos, siempre que tú prestes un servicio a la sociedad, siempre tiene que estar acompañada de la ética. Muy bien, que es el conjunto de valores y creencias de cada uno de nosotros. Perfecto. Te digo, vamos un poquito más atrás y desde dónde viene este concepto de ética. Fíjate, en la filosofía es una rama es una ciencia del estudio humano, de la cual nace la ética. Fíjate, la filosofía tiene su origen en la civilización griega, pues es ahí donde surge este conocimiento. Tiene sus raíces etimológicas, filos y sofía, que significa amor y saber. Entonces, la definición sería el amor por el saber. Imagínate, en la actualidad, todos los que desempeñamos cualquier profesión, tenemos que estar en una constante actualización, un constante incremento de conocimientos debido a que nuestras operaciones y nuestra legislación van cambiando de manera constante. Por lo tanto, una habilidad y un hábito que tiene que ser de nosotros, estar implementado en nosotros, es el constante estudio y actualización de nuestros conocimientos. Muy bien. Entonces, esta definición no implica que la filosofía, que es el amante de la sabiduría, sea lo mismo que un sabio. Aquel que ama el saber es porque no lo posee. De ahí se deriva la frase famosísima de Sócrates: yo solo sé que no sé nada. El objeto de estudio de la filosofía se aboca a estudiar todos los fenómenos posibles, sucesos naturales, los acontecimientos del hombre, cómo ha ido evolucionando, las manifestaciones artísticas, la forma en que conocemos el mundo, entre otros sucesos. Por lo tanto, la filosofía tiene diversidad de sus objetos de estudio, ya que una finalidad de comprensión es entender el universo completo. Eso te habla la filosofía. No estoy diciendo que el contador va a ser un sabelotodo, aunque siempre te piden saber de todos los temas, ¿no? La filosofía de un individuo común es su forma de pensar, cómo cree que es el mundo en el que vive, quién cree que es él y hacia dónde cree que va, surgiendo esas creencias en la tradición, en la religión, en la cultura y la educación y otras variantes. Cada quien, hemos escuchado, por ejemplo, cada quien tiene su propia filosofía. Es decir, cada quien tiene su forma de pensar de acuerdo a las experiencias, a los criterios y creencias que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno de nosotros es un mundo distinto. Tenemos una perspectiva de ver las cosas, de ver nuestra vida. Eso se llama la filosofía personal. La ética. Ahora sí, vámonos con nuestra definición de ética. La ética tiene raíces lingüísticas griegas. Este término ética se deriva de la palabra griega ethos, que significa, entre otras cosas, el modo de ser, el carácter y el temperamento o hábitos.
Por otra parte, el ethos tiene otro significado que nos habla de una especie de naturaleza como un hábito, nos hace notar que esta naturaleza es adquirida, que el hombre va forjando su carácter al tiempo que contrae hábitos. Tus hábitos, tú los conoces, tú los adquieres con el transcurso del tiempo, obviamente van ligados a tus creencias y tus valores. En ese aspecto en el que el ethos se relaciona con la moral, proviene de las raíces latinas mos o moris, que significa costumbre, que asociamos con rutina, actuar cotidiano y uniforme. Además significa normas o reglas que se asentaban para crear un hábito. ¿Cómo creaban cuando éramos pequeños? ¿Cómo te decían que creaban el hábito de lavarte las manos antes de comer? ¿Cómo nos creaban el hábito de lavarte, cepillarte los dientes después de comer igualmente, ¿no? Son hábitos que fuimos aprendiendo y a eso se le llama o nos hace referencia a la moral. Hábitos estructurados o proporcionados por la sociedad y aprendidos por la costumbre. De acuerdo al significado etimológico de ética, sería la teoría o un tratado de los hábitos y las costumbres. Pero vamos a ver algunas definiciones que nos aportan estos autores. Mi estimada Ale se fue. Lupita, ¿me ayudas con el primer autor? No, maestra, aquí estoy. Yo le ayudo. Dale, Ale, ayúdame con el primer autor. Ok, maestra. Definiciones de ética. Adolfo Sánchez Vázquez, 1915, apunta. Su objetivo de estudio lo constituye un tipo de actos humanos. Los actos conscientes y voluntarios de los individuos que afectan a otros, a determinados grupos sociales o a la sociedad de su conjunto. Ok, son actos humanos, correcto. Es lo que nos dice este autor. Gracias. El siguiente dice Edward Freeman. Nos refiere que ética es el estudio de la forma en que muestran nuestras decisiones afectan a todos los demás. También es el estudio de los derechos y las obligaciones de las personas, de las reglas morales que las personas aplican tomando decisiones, de la naturaleza de las relaciones entre las personas. Yo te digo un ejemplo. La maestra Wilma Gómez tiene la responsabilidad de entrar a sus sesiones de clases en línea todos los sábados. ¿Qué sucede si un sábado, esa es la normativa, es lo que debe hacer y su ética y sus principios la obligan a que tiene que cumplir? ¿Qué significa cuando este docente tiene su sesión de clases y por una razón no justificada no accesó a sus sesiones? Significa que tiene o no tiene ética profesional. Si es de manera injustificada, pues no. Ya sería una irresponsabilidad de su parte. Exacto. Si no tiene ninguna justificación que valga el motivo, o sea, que sea el motivo por el cual no puedo asistir, entonces este docente no tiene ética profesional, ¿ok? O carece de ética profesional. Puede tener el conocimiento, puede tener los principios, simplemente en ese momento no desempeñó o su decisión fue no accesar, la perjudicó a esa persona, sí, y también a las personas que la rodean. En este caso, perjudica a los alumnos correspondientes. Muy bien.
A la ética le interesa la bondad o la maldad de los actos humanos. Este es otro autor, Gerardo Leal, que nos dice que le interesa a la ética los actos de bondad o maldad de los actos humanos, sin interesarse en otros aspectos o enfoques. Por lo tanto, podemos determinar que su objeto material de estudio son los actos humanos y su objeto formal es los actos de bondad o de maldad entre estos acontecimientos. Con esto podemos dar una definición real de que la ética como ciencia estudia la bondad o maldad en los actos humanos. Eso es lo que nos dice este autor. ¿Qué podemos concluir después de leer estas definiciones? Que la ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento moral de los hombres en la sociedad. ¿Okay? El objeto de estudio de la ética es una ciencia que estudia las cosas por sus causas, de lo universal y necesario, que se dedica al estudio de los actos humanos. Cualidades de la ética. En este caso, cualidades de la ética, te lo voy a relacionar con cualidades que debe desempeñar o tener el contador público al aplicar su ética profesional. Vámonos con la objetividad. ¿Por qué el contador público tiene que tener objetividad? Vamos a ver más adelante unos ejemplos donde, por ejemplo, a la auditora Alejandra, fíjate que a ella le habla el gerente general de una empresa que resulta ser su suegro y le dice: oye Alejandra, como sé que tú eres auditora, necesito que audites mi ejercicio fiscal 2020. Estamos hablando, no se pierdan que estamos hablando que es su suegro, ¿ok? Ella, pues obviamente tiene el conocimiento, siempre ha tenido pues una buena relación con ese familiar, etcétera. Sin embargo, ella al momento de aceptar ese trabajo, aceptar esa contratación, ¿cómo ella podría aplicar la objetividad al momento de realizar la auditoría? ¿Quién me dice? ¿Podría Se puede negar. delegársela a otra persona? Sí. Delegárselo a otra persona, sí, de acuerdo. ¿Puede ser el mismo despacho? Claro que sí. En los despachos hay diferentes socios, diferentes áreas. Obviamente puedes agarrar al cliente, pero decir en este caso, por la familiaridad que existe y para que no perjudique mi ética o la credibilidad del resultado, vamos a optar por trabajar con otro socio, con otro auditor, ¿no? En este caso, la objetividad, ella aplicó algo que se llama una salvaguarda. Una salvaguarda es cuando tu ética profesional se ve amenazada y utilizas una estrategia que se llaman salvaguardas para salir bien librado de esa situación, ¿ok? Otro ejemplo de objetividad podría ser cuando estás elaborando igualmente la auditoría de estados financieros y con toda honestidad y sinceridad y profesionalismo se emite el dictamen, y que fuera un dictamen, no lo sé, con salvedades o negativo, que a ningún cliente le gusta que su estado financiero o su auditoría salga negativa. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? El auditor o el contador aplicó la objetividad, basándose en la información y en las muestras que él tomó de
de la información contable, él tuvo una opinión objetiva. Aunque le hayan ofrecido más dinero, aunque le hayan ofrecido un tipo de bono o beneficio, eso no turbó o no impidió que su buen juicio emita con objetividad la veracidad de los resultados. A eso se refiere. Mande. O a la inversa también aplica, maestra. A la inversa, ¿cuándo aplica la inversa objetividad? Pues que le dieran dinero para que salga sin salvedades o limpia y haya errores. Claro, exactamente, exactamente. Aunque le hayan ofrecido dinero, aunque para que cambie el resultado a un resultado favorable, entonces él aplicó su objetividad, ¿no? Muy bien. Racionalidad. Es la ciencia o está formada por conceptos, juicios y raciocinio. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente, simplemente que te gira el ratoncito que tienes aquí adentro. Tú puedes razonar, tomar decisiones, implementar acciones. Por eso el contador público, basándose en su ética, es quien dictamina, es quien establece estrategias fiscales, es el que establece políticas de control interno, usando su raciocinio, basándose en conceptos, en juicios y conocimiento que él posee. La sistematicidad es un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. No me van a dejar mentir. El contador público tiene que saber de fiscal, de finanzas, de contabilidad, de administración, de control interno. Todo eso estructurado Derecho. y engranado de tal manera que dé resultados positivos. ¿Para qué? Para la implementación de un método, que es la siguiente cualidad, donde te dice, el método es un conjunto de procedimientos adecuados para el conocimiento de la moral o el buen actuar del contador. El ejemplo aquí que te puedo proporcionar, dime si no, ahí voy a ver su cara de Nikki. Ahora que presentaron sus declaraciones anuales, ¿tenías o no tenías un método y un procedimiento para elaborarlas? Tiene que haber un seguimiento, tiene que haber un tipo de validación si toda la información se presentó, ciertas revisiones a los pagos provisionales, unificar la información, etcétera, ¿no? Entonces, él aplica sus procedimientos simplemente para cumplir con las declaraciones de los clientes en la fecha correspondiente. Muy bien. Esas fueron las cualidades de la ética que pueden enfocarse en todas las profesiones, pero ahorita dijimos ejemplos de los contadores. La objetividad, la racionalidad, la sistematicidad y la implementación de métodos. El método de la ética. ¿Cómo puedo implementar mi ética basándome en métodos? Ángel, ¿me ayudas con percepción de axiología? Porque observación y evaluación está muy sencilla. Solo quiero que vayamos directo a percepción axiológica. Yo lo Ok, leo. maestra. Ah, Percepción axiológica. Este aspecto se trata de descubrir en forma personal los valores que todavía no han sido capaz de descubrir o percibir en este acto. Una vez hecho esto, podemos darle un valor al acto estudiado de acuerdo a una escala de valores.
Excelente. Ahí te va, gracias Ángel. Ahí te va esta situación de percepción axiológica y cómo implementarías tu ética ante esta situación. Supongamos que algunos de nosotros nos ofrecen un incremento de sueldo porque vamos a adquirir nuevas responsabilidades. Dentro de esas nuevas responsabilidades está la elaboración o acatar la instrucción del gerente general de determinada empresa. Un buen día nos mandan a hablar a cualquiera de nosotros que tuvimos ese aumento y ese cambio de puesto y nos dicen lo siguiente. Debes emitir o necesitamos emitir un comprobante fiscal por la venta de 2 millones de pesos de la mercancía obviamente que nosotros producimos. Pero tú eres el contador y perfectamente sabes que esa mercancía nunca salió de las bodegas. Ok, ¿estás ante una nueva situación? Sí. ¿Tienes el conocimiento para emitir ese documento? Claro que sí. Pero te estás topando con una situación atípica donde tus conocimientos te marcan o te establecen una alerta que no es correcto lo que debes hacer. ¿Están de acuerdo en la percepción? Puesto que te están induciendo a realizar una operación simulada. ¿Estamos bien? Entonces, ¿es una percepción o es un método axiológico? Sí, porque es una nueva situación. Oye, es que acabo de entrar a ese nuevo puesto, me acaban de ascender, me acaban de incrementar el sueldo y te están poniendo esa instrucción. Obviamente tu ética está ahí como que tambaleándolo, ¿no? Y sopesando la situación y ahí nada más que nosotros podemos decidir qué acción tomar, si salir victorioso y cumplir con esa solicitud, pero arriesgándote a que eres cómplice de esas situaciones o negarte a la petición y pues atenerte a las consecuencias igualmente, ¿no? Ahí cada uno de nosotros tendría que valorar y sopesar la situación. Muy bien. Relación de la ética con otras ciencias. Uy, la primera que puse con la política. Todos los políticos tienen ética. Deberían, ¿no? Deberían. Deberían. La sociología, la psicología, obviamente, el psicólogo tiene que tener ética profesional. Ciencias de la salud, claro que sí, ni modo que ahorita vayas por tu vacuna y solo te pinchen y no te inyectaron, no te pusieron la vacuna, ¿no? Ni pasa. Ni pasa eso, dice. Antropología, la historia, la economía, el derecho y la religión. Tienen que tener ética en el desempeño de sus responsabilidades y su área de acción. Ileanita, ¿estás por acá? Ayúdame con el primer párrafo de la importancia de la ética. No está ella, no tiene el micrófono, creo, Ileanita. Leo, maestra. Por favor.
Importancia de la ética. La importancia de la ética deriva de su objeto de estudio, la moral. Desde que el hombre se agrupó en sociedades, tuvo la necesidad de desarrollar una serie de reglas que le permitieran regular su conducta frente a los otros miembros de la comunidad. De manera que la moral es una constante de la vida humana. Los hombres no pueden vivir sin normas ni valores. Es por eso que se ha caracterizado al hombre como un animal ético. Excelente, muchas gracias. Los problemas que la ética estudia son aquellos que se suscitan todos los días en nuestra vida cotidiana, en la labor escolar, en la actividad profesional. Algunos problemas son como qué es un comportamiento bueno, qué es un comportamiento malo, qué es libre, que es el libre para realizar tal o cual acción, quién nos obliga a realizar esta acción, entre otras acciones, cuál se debe elegir, etcétera. Todos nosotros nos hemos visto bajo estas circunstancias que ya por cotidianidad ya puedes resolver de manera ágil, ¿no? Ahí sí está lloviendo, chispa, está lloviendo, pero tengo que ir a comprar el súper rápidamente. Tú ya sabes si vas o no vas, dependiendo, ¿no? O ¿sabes qué? Es que me ofrecieron agarrar una contabilidad, pero no sé qué tanto tiempo tenga yo para atender a esa persona. Obviamente representa un ingreso económico, pero tu ética te debe decir, si no tengo el tiempo suficiente para brindarle la atención al cliente, que no es mi trabajo cotidiano, mi principal fuente de ingreso, tengo yo mi ética profesional que sopesar si me comprometo a atenderlo o le hablo con honestidad y le digo que no lo puedo prestar el servicio que requiere, ¿no? Muy bien. Hasta aquí hemos hablado de definiciones de ética, de conceptos, de cualidades, que viene de la filosofía. A continuación vamos a visualizar un pequeño video en el cual nos explica de manera concreta la diferencia que existe entre la ética y el concepto de moralidad o moral. Cuando se concluya este video, debemos identificar esta actividad. Contestar la pregunta, ¿qué es la ética? ¿Qué es la moral? Y mencionar 2 ejemplos en los que hayas aplicado tu ética profesional y respetado las reglas de moralidad en tu vida profesional. Vámonos a ver este material. ¿Está claro lo que vamos a hacer, chicos? Sí, maestra. Muy bien. ¿Se va a subir a plataforma eso, maestra? Estas preguntas sí las vamos a subir a plataforma. Yo dentro de 8 días debo tenerles lista su materia. No la tengo lista, sinceramente, pero voy a quedar comprometida con ustedes en que dentro de 8 días ya la podemos ver. Todas las actividades que realicemos, todas las vamos a subir a nuestra plataforma. Ok, maestra. Gratis en un día y práctico.
entre la ética y la moral no son tan evidentes como podría parecer, y es muy común que ambos términos se utilicen de manera indistinta, como si abarcaran los mismos significados, pero no es así. La ética es una rama de la filosofía, mientras que la moral forma parte de la vida diaria. Algunos autores la comparan con la teoría y la práctica. La ética sería la moral pensada, mientras lo que llamamos moral sería la moral vivida. Se trata de dos conceptos distintos, con diferentes etimologías y usos, tanto en la vida privada como en la profesional, y con distintos alcances en los múltiples planos de la sociedad contemporánea. Para que comprendas mejor sus diferencias, primero te explicaremos qué es la ética, su definición, características y te daremos ejemplos. A continuación pasaremos con la moral. ¿Qué es la ética? La ética es la búsqueda del bien, de la realización personal en armonía con los otros seres humanos e implica una relación dinámica entre nuestros valores y los de la sociedad en que nos haya tocado vivir. Una de las definiciones es la de Aristóteles en Ética para Nicómaco, en la que afirma que la felicidad es el fin último de todo ser humano, y la ética nos enseña cómo alcanzarla. Para pensadores contemporáneos como Fernando Savater, este sigue siendo el objetivo de la ética. La ética intenta responder en la teoría y en la práctica a la pregunta de cómo debemos vivir y, desde un punto de vista académico, es la rama de la filosofía que estudia los principios morales, lo que es bueno y malo. Etimología de ética. La palabra ética proviene de la lengua griega, de la unión de ethos, manera de hacer costumbre, hábito, con el sufijo ikos, relativo a. Éticos, de acuerdo con Aristóteles, podría traducirse como filosofía de las costumbres. Campo de uso. En el campo personal, la ética suele apuntar a valores fundamentales, como saber diferenciar el bien del mal, qué es justo y deseable y cuál debe ser nuestra postura en torno a temas como la libertad, las desigualdades, los problemas sociales y ambientales y la vigencia o no de nuestros códigos morales, entre otros temas. Podría decirse que la ética tiende a ser una postura personal e íntima, adoptada por cada individuo según sus principios. ¿Qué la gobierna? En el campo laboral existe la llamada ética laboral, honestidad, puntualidad, sobriedad, respeto, etc. Y en muchas profesiones, como la medicina, la docencia o el derecho, existen los códigos éticos, que pueden confundirse con los morales y que se corresponden con el código de conducta del profesional. En algunas profesiones, estos códigos contemplan algunas reglas de cumplimiento obligatorio para regular una determinada actividad profesional. Un ejemplo sería el que los profesores o profesoras no se vinculen románticamente con sus alumnos. Consistencia. La ética tiende a ser teórica y personal. Continuamente se pregunta por la naturaleza del bien en las actividades humanas y sobre la validez de la moralidad en cada sociedad, confrontada con valores que hemos dado por buenos y justos desde hace siglos, como el derecho a la vida, a la igualdad y a la libertad. Una postura ética puede entrar en conflicto con códigos y valores morales de determinadas sociedades. Por ejemplo, si nos toca vivir en países que aceptan la pena de muerte y no compartimos la idea de tal castigo, los principios éticos por los que nos guiamos en Occidente están muy influenciados por valores judeocristianos y grecolatinos. En otras regiones del mundo, como China, la India o los países musulmanes, hay influencias confucianas, budistas, islámicas o del hinduismo. Sin embargo, todas tienen en común la preocupación por el buen vivir. En este sentido, podría decirse que la ética es constante, no suele cambiar con el tiempo y regula el comportamiento humano desde cada persona y desde su propia conciencia. Para colitis con millones de personas que los síntomas. Ejemplos de ética.
Declaración de Derechos Humanos. Un ejemplo clásico de compendio global de principios éticos es la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1948 y traducida a más de 500 idiomas, que en su artículo primero afirma: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Juramento hipocrático. Un ejemplo también clásico de código ético laboral es el juramento hipocrático, que realizan los profesionales de la medicina al concluir sus estudios en casi todo el mundo, y que, aunque actualizado, ha estado vigente por más de 2000 años. Ejemplos de influencias. Ejemplo diario de conducta ética influenciada por el judeocristianismo es que consideremos natural amar al prójimo y considerar malo el asesinato y el robo, y de influencia grecolatina la defensa de la igualdad de derechos y la libertad en todas sus formas. Ejemplo de conflicto entre moral y ética. En ejemplos de conflictos entre ética y moral están aquellos que se dan en torno a temas como el aborto, la pena de muerte, la sexualidad, la libertad de expresión, etc. ¿Qué es la moral? La moral se refiere a los códigos de normas impuestos por una sociedad para regular la conducta o el comportamiento de los individuos. Abarca reglas, tradiciones y valores compartidos por una sociedad en determinado momento de su historia. Se dice que una persona es moral cuando actúa de acuerdo con las normas, costumbres y valores de su sociedad, aunque estos pueden estar en contradicción con la ética de esa misma persona. Según pensadores como Paul Ricoeur, la ética versa sobre lo que es bueno, mientras la moral trata sobre lo que es obligatorio. Etimología de moral. Proviene del latín moralis, que a su vez deriva del término mos moris y que puede traducirse como costumbre, principios y reglas que rigen la vida social. Campo de uso. Los códigos morales se aplican a la vida cotidiana y a la conducta diaria. Nos dice cómo es el modo correcto de actuar en cada situación y lugar. En este sentido, es la sociedad inmersa en una cultura determinada la que establece el código moral, por el que deben regirse todos sus integrantes. Faltar al código moral suele acarrear sanciones sociales, sobre todo, y penales en algunos casos. Por ejemplo, los testigos de Jehová se negaron a tomar un fusil en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania y Estados Unidos, y en ambos casos fueron presos. O en la Guerra de Vietnam, en Estados Unidos, aquellos que se negaron a acudir al servicio militar eran tratados como desertores. Son casos clásicos de conflicto entre ética personal y moral del Estado. ¿Qué la gobierna? La moral tiende a ser normativa, a reflejarse en reglamentos y prohibiciones, como algunos de los preceptos recogidos en textos judeocristianos como los 10 mandamientos. Forman parte de la moralidad las normas de comportamiento. Valores como la honradez, la discreción en el actuar y el vestir, el respeto a la autoridad civil y el acatamiento de normas religiosas. La moralidad puede abarcar incluso aspectos de la dieta diaria y de la higiene personal, como la prohibición total o parcial de consumir ciertos alimentos en las culturas musulmanas y hebrea, por ejemplo. Consistencia. Los códigos morales pueden variar en el tiempo y el espacio. En una misma cultura los valores morales se van modificando, de acuerdo con las dinámicas y los distintos procesos sociales, religiosos, políticos, económicos, etc. Diferentes valores morales pueden convivir en una misma sociedad, bajo una misma ética. Esto es muy evidente en países con clases sociales o castas bien diferenciadas, también en culturas donde conviven religiones. En este sentido, la moral no es uniforme ni perenne. Ejemplos de comportamiento moral. Cortesía verbal. No mentir, a menos que se trate de una mentira socialmente aceptada.
Decir a un enfermo terminal que va a mejorarse, a una persona desanimada y desaliñada que tiene buen aspecto o que se está bien aunque la persona se sienta mal. Coherencia en la vida pública y privada. Ser honrados tanto en el trabajo como en la vida diaria. Por ejemplo, al recibir cambio de más, devolver el sobrante. O, si se encuentra una cartera, buscar al propietario. Si se es funcionario, promover la eficiencia y combatir la corrupción. Respetar normas. Correcto. Muy bien. Este video nos comparte los conceptos tanto de ética, de moral, nos proporciona ejemplos cuando aplicamos ética, cuando estamos hablando de normas morales o de moralidad. Ahora bien, podemos responder qué es la ética, qué es la moral y proporcionar 2 ejemplos en cuando tú como profesionista has aplicado estos valores. Damos 5 minutos, ¿cree? ¿Que con eso ya? Sí, creo que sí. Puede ser en tu vida profesional o si en tu vida laboral, en tu vida personal nos quisieras compartir un ejemplo. Adelante. Donde has aplicado la ética y donde has apegadote a las normas, te has apegado a las normas de moralidad. Maestra, perdón, no escuché bien antes de eso. ¿Qué dijo? ¿Qué solicitó? 2 ejemplos donde has aplicado tu ética y donde has cumplido normas de moralidad. Gracias. Ileanita, trata de checar tu micrófono. Si tienes un ejemplo, ¿nos lo puedes compartir? ¿Me escucha? ¿Ya me escucha? Ah, Sí.
Ok, pues me dijo de ética, ¿verdad? ¿Me oye? Claro que sí, te escuchamos. Sí, no sé por qué está fallando mi audio. ¿Quién sabe? Bueno, pues yo comencé al revés, yo comencé con moral. Y Y pues el puse, ejemplo donde tú como profesionista has aplicado tu ética y has cumplido con normas de moralidad. de... Podría ser, bueno, en la empresa, por ejemplo, nos hicieron un robo por el encargado de una sucursal, pero entre el robo, a mí me dijeron que yo incluía todo lo que haga falta, pero, pero sí, pues yo hice lo que debería de hacer con lo que no, lo que no estaba, que no estaba en tránsito, yo lo consideré y no lo apliqué como que hizo falta, porque eso es lo que me estaban diciendo que yo haga. Entonces entiendo que querían hacer que ese producto que estaba en tránsito para la sucursal, como que lo querían destinar para otra cuestión, o sea, viene siendo como que el chofer lo quería manejar como que robo, o sea, va a ser de él personal como robo, y yo le dije que no. Oye, pero ¿a quién se lo estaban cobrando? O Es- sea, el chofer hizo como simuló un robo. no. En la sucursal de Valladolid suscitó un robo, fue un robo del encargado. Como no hay cámaras ni nada, él lo admitió. Él admitió que sí hizo mal uso y todo porque tenía un problema y que lo estaban amenazando de muerte. Entonces, él robó en la sucursal. Entonces, no estoy segura, pero no estoy segura porque yo nada más hice el inventario y sí hizo falta, pero mi jefe me estaba diciendo que yo consideré todo, hasta lo que estaba en tránsito, el producto que estaba saliendo de la sucursal al que todavía iba a llegar, por ejemplo, ese día, se iba a considerar también. Entonces, pues yo les dije que no, eso ya no entraría. Entonces, en vez de que se llegue, pues que cuando llegue no lo bajen y que lo regresen otra vez, porque ya se había cerrado ese día el inventario. O sea, yo hice el inventario y ya cerré todo el inventario. Entonces, eso ya no lo consideré. Y sí, y esa era la orden que tenía, de que es igual se iba a considerar, pero pues yo ya no lo consideré. O sea, lo correcto era que tú no consideraras ese inventario, ¿no? No, ajá, yo no lo consideré y dije que no, o sea, no porque no había llegado. Y mi jefe me dijo, no, también inclúyelo. O sea, se le iba a cobrar, incrementar ese. La verdad, yo no le vería el fin, yo no le vi el fin, pero yo no lo acepté y que no lo bajen, que lo regresen otra vez. Correcto, y el empleado que admitió el robo estaba como que obligado a pagar lo que había sustraído, ¿no? Sí, pero le iban a incrementar más su deuda si con ese producto. Excelente. Entonces aquí la compañera Ileanita aplicó su ética, sus valores, y lo correcto que debía hacer y levantar el inventario de lo faltante con las cantidades correctas, ¿no? Así es. Muy bien, Ileanita, muchas gracias por compartir esa experiencia de la vida real. Gracias. Sí, estamos expuestos como contadores públicos ante esas situaciones, ¿no? Oye, ¿tú no tuviste una consecuencia negativa con tu jefe? Sí, sí he tenido muchas consecuencias negativas, muchas. Por desgracia, mi jefe no es un jefe, porque está el dueño y después a mi jefe directo. Y sí he tenido muchas cosas con él, porque él sí, o sea, él ha metido, duplicado facturas y todo. Y yo ya hice el comentario con correos, mis soportes y todo.
Entonces, mi jefe sí, carece de muchas cosas, por desgracia. Le falta ética profesional, ¿no? O sea, le falta ética, le falta... No, o sea, nunca me había topado con una persona así, pero sí le faltan muchas cosas. Y sin embargo, o sea, a mí me da miedo con él, porque me puede involucrar en muchas cosas. Pero por eso los correos con él, yo puro correo. Y lo imprimo mis correos y todo. Sí, sí, perfecto, perfecto. Ella está aplicando lo que en el código de ética se llaman salvaguardas, una acción preventiva ante una situación que pudiera perjudicarla a ella en su desempeño laboral. Muy bien, gracias, Ilanita. ¿Alguien que tenga otro ejemplo donde han aplicado ética y cumplimiento de la moral? No sé si Luis, Ángel, quieren compartir algún ejemplo. Lupita, A mí me pasó algo particular, pero no laboralmente. no laboralmente, en tu vida No, personal. lo que pasa es que fui a comprar medicinas con mi esposa acá a una farmacia, el ahorro. Y yo agarré, creo que era suero, unas gasas y como 5 cosas. Al momento de cobrarme, la cajera solo me cobró 2 cosas o 3, pero en total según yo, mi nota iba a ser como de 1,000 pesos, solo me cobró 300 o 400 pesos. Yo no me percaté al momento, salí, me subí al carro y al momento estaba checando con mi esposa. Nos dimos cuenta que faltaba que nos cobren una suspensión que estaba como en 400 y otra cosa que no me acuerdo. Y pues ya había salido, di la vuelta y regresé, me estacioné y me bajé y le dije, oye, a la cajera, oye, disculpa, no me cobraste, bajé toda la mercancía otra vez. Oye, no me cobraste, no sé si está mal tu cuenta o no sé. Lo checaron y sí, efectivamente eran 2 cosas que no habían cobrado. Muy bien, contador Nicky aplicando su ética en su vida cotidiana y las normas de moralidad. Muchísimas gracias. Qué bueno que te dijo la cajera. Gracias, la salvaste. Sí, porque estaba así como que, no puede ser, regresó el cliente, que no sé qué, y así que ya lo cobró. Pero Toda pues, sorprendida, ¿no? Toda sorprendida de que hayas regresado y obviamente pues pagarte el complemento. no, porque pasa que he trabajado en área de compras y me han pasado muchas veces que Sus me condones. terminan robando y como que, oh, no manches, ¿Ya no para me lo qué? devuelven. Claro, claro, él ha vivido y sintió la empatía con la muchacha que era la cajera. Pues muy bien, muchas gracias por compartir eso. Realmente nuestras éticas y nuestros principios pues nos obligan y nos comprometen a hacer eso, ¿no? ¿Cuántas veces igualmente hace como 15 días, no sé, en la noticia salió que en la Ciudad de México un policía devolvió no sé qué, creo que era un cheque, pero obviamente si iba el policía y lo cambiaba en el banco, pues lo iban a detectar, ¿no? Pero pues por la No lo podía cambiar. no lo podía cambiar, pero por la suma, pues fue y devolvió ese documento de cambio. Igual Muy bien. pasó acá de un señor, creo que vio una cartera y tenía la nota del agua, de la comisión, y tenía el dinero dentro. Y así lo pagó y subió la foto diciendo de quien sea que pues ya pagó su agua. O creo que a su luz, no me acuerdo qué era. Era la luz, era la luz. Era la luz. Sí, fue la luz. Y tener el dinero en la cartera, ¿no? Sí, lo pagó y Sí. dice, oye, la persona que perdió su cartera ya le pagué su luz, por si tiene algún pendiente con eso. Para que no se lo corten. Ah, mira, o sea, muchísimo más valores y ética en su vida. Excelente. Y devolvió su cartera a la persona. Creo que no era la cartera, se Era encontró solo el el recibo de recibo luz, con el con el dinero. y entonces él pagó el recibo con el recibo de dinero luz. que estaba ahí. No, hombre, un aplauso para esa persona. ¿Fue acá? ¿Fue aquí en Yucatán? No. Sí. Sí, fue acá. Ah, no me enteré de eso, pero qué bueno, qué padre que existan, ¿no? Situaciones así. Excelente, muy bien. Pues son ejemplos donde en nuestra vida cotidiana hemos aplicado la ética, que es el conjunto de creencias y valores
respetando las normas de moralidad en la sociedad. Perfectísimo, muy bien. La definición de ética y moralidad ha quedado clara. ¿Los Sí, maestra. ejemplos han quedado claros? Sí, perfecto. Bueno, me voy rápidamente porque es un poco amplio nuestro contenido y quisiera yo abarcar, entrar de una vez con el código de ética. Código de ética del contador público. Todos los profesionistas tienen sus propios reglamentos y códigos. En particular, nosotros abordaremos los ejemplos principales que nos aporta o nos reglamenta el código de ética. Muy bien. Este es un compendio de reglamentaciones. A mí me gusta llamarle el veneno y el antídoto. ¿Por qué? Porque el código dentro de su texto te proporciona diversas situaciones en las que tu ética como persona y profesionista se ven amenazadas, como lo que nos platicó un poco la compañera Eliana. Se ve amenazado tu credibilidad, tu desempeño profesional, ¿no? Entonces, este código te ofrece diversas situaciones en las que tú te puedes ver inmerso, pero también te ofrece soluciones que se llaman o le denominan en el código, se llaman salvaguardas. Son acciones de salvaguardas, algo que tú puedes implementar para contrarrestar el riesgo de una amenaza. Como ya nos compartía Ileana, decía, pues en mi caso yo siempre he manejado correos para que haya evidencia de que yo lo manifesté, yo lo vi, lo detecté y lo comuniqué. Que no hicieron caso, no tomaron alguna acción, pues ya no estaba en mis manos, no soy la responsable, pero yo sí lo vi y no estoy siendo cómplice de ese hecho que sucede, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar mucho de amenazas, mucho de situaciones que pongan en peligro nuestra ética y las salvaguardas que pueden desaparecer la amenaza o disminuirla. Muy bien. Ya vimos las características de la ética, que era la objetividad, la implementación de un método, la racionalidad, perfecto. Ahora el código me establece unos principios fundamentales que debe de cumplir o poseer en todo momento el contador público. Son 5 principios, 5 principios. Aquí en los dedos de tu mano lo puedes contar. El código de ética te establece el primer principio. Tienes que ser una persona con cualidades de integridad. ¿Qué te dice el código que es integridad? Ser leal, veraz, honrado en todas las relaciones profesionales y de negocios. Tener integridad. Muy bien. Es decir, ser leal con el empleador o con el cliente que tú tienes. Imagínate que estás trabajando, no sé, cuánta información no tenemos nosotros como contadores dentro de una empresa, dentro de un despacho. Y obviamente conocemos tanto lo bueno y lo malo de ese cliente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener integridad y ser honrado en cuanto al manejo de la información de ese cliente o a la persona que le estoy prestando mis servicios.
La objetividad. Ya lo habíamos platicado anteriormente, pero nos dice el código que es evitar prejuicios, conflictos de intereses, influencia indebida de terceros que afecte el juicio profesional o de negocios. La objetividad es evitar prejuzgar o que tu decisión sea afectada por algún tipo de sentimiento, ya sea negativo o positivo. A eso se llama objetividad, ¿sí? Muy bien. Diligencia y competencia profesional. Todos los profesionistas y más los contadores, yo digo que más porque nos toca vivir eso. Diligencia y competencia profesional. Mantener el conocimiento profesional y las habilidades al nivel necesario que aseguren que el cliente o la entidad para la que tú trabajas reciban servicios profesionales competentes, basados en los últimos avances de la práctica, las últimas actualizaciones, la legislación y las técnicas y actuar con diligencia y de conformidad con las normas establecidas y con las profesionales aplicables. En resumen, ¿qué te dice este principio? Debes tener una constante actualización. El 30 de septiembre, si considero que Dios nos lo permite ver ese día 30 de septiembre, tú como profesionista has concluido con tus estudios académicos, pero tu actualización no concluye. Siempre tienes que estar en constante búsqueda de ir incrementando tu conocimiento para poder prestar un servicio que sea verdaderamente profesional. Muy bien. Entonces, estarán de acuerdo con el código que la diligencia y competencia profesional es que tú siempre seas un profesionista que ofrezca conocimientos actuales y competentes en el mercado. Confidencialidad. En resumen, va a decir nada, ¿sí? Que tu firma electrónica, que la contraseña, que los tokens de los bancos, que el acceso a la cuenta bancaria donde se le pagan a todos los proveedores. Nosotros pasan por nuestras manos y nuestros ojos una cantidad de información confidencial. ¿Qué es eso? Que solo es del conocimiento de la empresa y por lo tanto no tiene que estarse divulgando en otras áreas, ni siquiera en tus reuniones personales. ¿Por qué? Porque esa es información privada donde tú eres responsable y sobre todo los contadores, la cantidad de información que está en nuestras manos y nuestra responsabilidad. En pocas palabras, confidencialidad es eso, mantener el secreto profesional con la información que manejamos. Y el comportamiento profesional, cumplir con las leyes y regulaciones relevantes y evitar cualquier acción que desacredite a la profesión. Muy bien. Comportamiento profesional es comportarte a la altura. Eso significa, obviamente, cuando tú tienes una cita con un cliente, cuando tienes alguna junta donde te dicen prepara los estados financieros o prepara la información de tal manera que se exponga a la junta directiva, etcétera, tú tienes que demostrar tu comportamiento profesional en cuanto a la presentación de la información y de tu persona. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda con los 5 principios fundamentales que te establece el Código de Ética? Y estoy hablando de Código de Ética en este momento. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario al respecto? No, Clarísimo. Ok.
Muy bien, aquí nos hacen una pregunta. ¿A qué se refiere el código de ética cuando habla de amenazas? ¿Qué será una amenaza Un según el riesgo. código de ética? Una posible situación negativa, ¿no? Que te afecte en algún aspecto, pero siempre va a ser negativo. Por eso amenazas dirigidas a tu persona, a tu profesión, a tu credibilidad. Esos son tipos de amenazas. Más bien son las amenazas que yo digo. Son situaciones negativas en las que tú te puedes encontrar y nos hace referencia el código de ética a diferentes tipos de amenazas. Ok. Sí, vámonos con las amenazas y con eso concluimos. Fíjate, nuestro código te dice, puedes tener amenazas de interés personal. La clave aquí para identificar una situación y por qué considero importante conocer las amenazas, para ver en el momento de las salvaguardas. ¿Recuerdas qué era la salvaguarda? Algo que te puede proteger. ¿Qué tipo de salvaguarda puedes aplicar dependiendo del tipo de amenaza de que se trate? Ojo, cuando hablo de una amenaza de interés personal, es que directamente te va a afectar a ti, a tu conveniencia tanto económica, tu conveniencia de comodidad, tu conveniencia de confort, es a tu interés personal o al bienestar de tu familia. Es una amenaza que pone en peligro algún tipo de interés personal que tú tengas. Las amenazas de un interés económico o de otro tipo que influyan de manera inapropiada en el juicio o comportamiento del contador. ¿Ok? Amenaza de autorrevisión. Esta te la concreto en una frase que tú conoces. Yo no puedo ser juez y tampoco puedo ser parte, ¿no? Les voy a comentar qué me ha pasado, no en este salón, sé que este salón no es así, pero un salón donde me dicen, es que maestra, como somos muchos alumnos y como queremos que usted no se canse calificando, ¿qué le parece si nosotros mismos nos calificamos y luego ya le decimos cuánto sacamos? ¿Ah? ¿Vieron la amabilidad de esos alumnos? Qué gran salón. Entonces aquí el contador público no se puede ver inmerso en una situación de autorrevisión. Te pongo el ejemplo, fíjate. Imaginemos que Arnold trabaja, si no estoy mal, en Bepensa y él le tienen asignado la responsabilidad de vigilar a los clientes para validar que no sean del 69B. ¿Es correcto? Ahí está. Es correcto, maestra. Él valida que verdaderamente sean clientes con una situación fiscal positiva, que realmente estén en la ubicación, etcétera y todo, ¿no? Ahora bien, él ya revisó todo eso, ya dio por bueno todo eso. Pero en algún momento él tiene una oportunidad de trabajar en un despacho de auditoría. Entonces le ofrecen un mejor sueldo, mejores condiciones laborales y él decide de cambiar su centro de trabajo.
Resulta ser que ese despacho donde él se cambió tiene como cliente a Depensa. Y le dicen a Arnold, oye Arnold, como tú conoces todo el teje-maneje interno de ahí de la Depensa en cuanto al control de sus clientes, te vamos a asignar esa área para revisión. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Que el contador Arnold se está viendo en la situación de una amenaza de autorrevisión. ¿Por qué? Porque él mismo hace 6 meses, hace 5 meses, él mismo laboraba ahí. Obviamente, él no se va a autocalificar mal. ¿Me explico? Entonces, ¿qué va a suceder? Que él se va a ver bajo la amenaza de que puede decir la verdad o no decir la verdad respecto a esa revisión que está haciendo. A eso se refiere la amenaza de autorrevisión. Amenaza de interceder por el cliente. Eso no pasa. Las amenazas Todos los ejecutivos. sí, de que el contador público promueva la posición de un cliente o entidad para la que trabaja cuando su objetividad se compromete. Simple y sencillamente, esto lo conocemos cuando se manipula la información de los documentos financieros, se manipula algún reporte contable. Eso significa una amenaza de interceder por el cliente. Oye, ¿sabes qué? Prepárame unos estados financieros al corte del 31 de mayo, porque el lunes vamos a ir al banco HSBC a solicitar una ampliación de crédito, una reestructuración de nuestro financiamiento. Pero obviamente necesitamos mostrar números positivos para que nos puedan aprobar esa modificación. Oye, no seas malo, prepáralo. ¿Estás de acuerdo que venimos arrastrando números negativos desde 2020? No me vas a pedir que ahorita que apenas estamos en reactivación económica, ahora yo te salga con números positivos, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Es una amenaza de interceder por el cliente, de ser cómplice de tu empresa, ser cómplice del gerente general para incurrir en información que no es verdad. Amenaza de familiaridad. Esa está muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque su propio nombre lo dice. Hoy estoy trabajando con mi suegro, estoy trabajando con mi hermano, estoy trabajando con mi primo, estoy trabajando con una persona que conozco hace 25 años, desde la primaria somos cuates, no sé qué. Entonces, ahí se va a ver comprometida tu opinión porque van a ver, están involucrados tus sentimientos, tu experiencia con esa persona, etcétera. Y obviamente tu juicio o tu opinión no va a ser tan libre como debería ser, sino que ya no va a carecer de objetividad y la amenaza de familiaridad puede incurrir o puede suceder en esas situaciones. ¿De acuerdo? Eso se llama amenaza de familiaridad. Cuando la amenaza es a una relación muy larga o cercana con el cliente o entidad para la que se trabaja, el contador público coincide demasiado con los intereses de estos o sea demasiado tolerante con su trabajo. Haz de cuenta. Como yo obviamente estoy como que un poquito más pasando el tiempo, imaginemos que, vamos a imaginar que entro a trabajar por azares del destino en el despacho de la compañera y futura contadora Brigitte. Yo entro a trabajar en su despacho de la contadora Brigitte y ella me dice, claro que sí, maestra, con mucho gusto, no sé qué, etcétera. Sucede que
Empiezo a trabajar y ella, solo por control de su mismo despacho, aplica una prueba de veracidad de la información y procedimientos que yo estoy haciendo en el desempeño de mis funciones. Pues ella con toda la tranquilidad, sabiendo que o intuyendo que mis controles van a ser los correctos. ¿Qué sucede? Que dentro de la validación que ella hace, identifica un error que yo cometí. Dirá ella, bueno, es que es mi maestra, pobre, esta sí medio perdiendo la vista, a lo mejor no lo vio. Vamos a dejarlo pasar. Y lo deja pasar. El siguiente mes, vuelve a hacer las revisiones y ahora es peor el error. Y un error muy obvio. Ella lo deja pasar. ¿Qué está sucediendo aquí con la contadora Brigitte? Está dejando pasar por alto por la amenaza de familiaridad, su sentimiento, su empatía hacia una servidora. No le hace actuar con la debida, ¿qué será? La debida disciplina o la debida obligatoriedad, que sería ponerme una sanción, tal vez llamarme la atención, tal vez levantarme un acta administrativa, o si el error es demasiado obvio. ¿Qué te gustaría, Brigitte? ¿Qué debería ser lo correcto? Correrla. Gracias por participar, ¿no? Así de sencillo. Entonces son tipos de familiaridades, de tipos de amenazas de familiaridad en las que nos podemos ver involucrados. Muy bien. Y por último, amenaza de intimidación. Oye, ¿aquí qué significa intimidación? Que te voy a poner pistola en tu espalda. No tan así. Puede haber otro tipo de intimidación. Vamos a ver qué nos dice el código. El contador público esté impedido para actuar de manera objetiva debido a presiones reales o producidas, incluyendo intentos de ejercer influencia indebida sobre él. Fíjate cómo podría ser un ejemplo de amenaza de intimidación. Cuando te manda a hablar el gerente general y te dice, oye, pues qué bueno que ya tienes mucho tiempo aquí con nosotros, estamos viendo como que subirte el sueldo, pero necesitamos que realices algunas gestiones con los clientes, entregándoles cierta información que tú sabes que es errónea. Y te lanzan el siguiente mensaje. Tú sabrás, nosotros no te podemos obligar ante esas situaciones, pero tú sabes que el mercado laboral actual es muy complejo, sobre todo que estamos saliendo de una situación sanitaria bastante difícil, en donde hoy en día encontrar un trabajo bien remunerado y seguro es muy difícil. Por lo tanto, dejamos a tu criterio el acatar las instrucciones que te estamos asignando y sabrás tú las consecuencias que pudiera tener. Entonces, ¿qué le están diciendo a esta persona? Te Pelas o cuello. diciendo que debes acatar esa acción que te están diciendo, si no, muy probablemente la consecuencia sea que te despidan, ¿no? ¿Es una intimidación eso? Claro. Claro. Clarísima. Están ahí como que influyendo en tu raciocinio y condicionándote para, bueno, pues si no haces eso, pues muy seguramente nos veremos en la necesidad de decirte gracias, ¿no? Oye, que te intimiden de esa manera que van a impactar directamente a tus ingresos y sobre todo en esos momentos que queremos conservar nuestra fuente de ingresos, ¿no? Bueno, ok.
Los siguientes son ejemplos. Quisiera yo llegar hasta aquí para no estar redundando en eso. Ya cuando fuimos abarcando las amenazas, fuimos poniendo los ejemplos, ¿no? Mi intención cuando estemos viendo estas partes de código va a ser lo siguiente. Te voy a leer el texto literal y te voy a proponer los ejemplos. Así como están aquí, por ejemplo, aquí hay unos. Te voy a decir el ejemplo y tú me vas a poder indicar qué tipo de amenaza es. Y cuando veamos la salvedad, me vas a poder decir qué acción de salvedad puedes aplicar. ¿Vale? Muy bien. Pero primero conocer las amenazas. De esas 5 amenazas es importante recalcarlas, que las tengamos claras. De esos 5 principios fundamentales también que los tengamos muy claros. Y ahora sí viene el momento de preguntas, dudas, comentarios, experiencias, sugerencias. Adelante. A mí me pasó, pero sería como el de cliente. Interceder por el cliente. Dios mío, dime qué te pasó, cuéntalo. Pero no yo por el cliente, sino el ejecutivo. Me pidieron, para colmo no desde acá el ejecutivo. El fiscal está ahí en Quintana Roo y la operación supuestamente está aquí. Y yo siempre, cuando me solicitan la verificación, pues pido número de la solicitud para que yo descargue los documentos que necesito. Y no me pasaban el número de solicitud, pues para que yo me ponga en contacto con el cliente y todo. El siguiente correo, me dieron fecha, hora de que yo asista. Y le comenté, pues no es así, yo eso yo lo veo y todo. Pues no fui ese día, le comenté a mi jefa y me dijo, no vayas ese día, es más, si puedes ir antes, date una vuelta. Me fui antes y pues estaba todo cerrado. O sea, y pues agarré, hice la verificación y comenté que estaba cerrado. Después de eso acudimos a la siguiente cita que ellos igual nos dieron, hora y fecha, y pues estaba abierto, había gente, había movimiento, simulado, claro, pero pues estaban el día y hora que ellos dijeron. Pero pues ya habíamos hecho uno anterior, donde pues ahí puse que no podemos recomendar esa actividad ni nada. Y ya después lo pasamos con los analistas y con los de riesgos. Y ahí el ejecutivo, oye, ¿por qué hiciste esto? Pues porque así es, le digo ya. Antes, si es un negocio que ya está, y tú me dices que laboran de lunes a viernes y de tal hora a tal hora, pues yo pasé en cualquier horario y pregunté igual con vecinos y pues siempre está cerrado eso. O sea, ahí no hay por dónde. Oye, ¿quiere decir que el ejecutivo estaba medio coludido con el cliente? Pues ya después me enteré porque igual me hablaron por parte de la dirección de riesgos para ver qué es lo que, o sea, porque fui antes y todo. Y pues ya les expliqué y ¿cómo se llama? Le digo, pues ya que yo siempre saco las citas o mayormente, la verdad, yo no saco citas. Cuando no los conozco, o voy antes o eso de me presento directamente y para ver, porque ya cuando son clientes, pues ya los conozco ahí, ya sé que sí están y todo, y pues les marco, nada más para ver que me reciban. Pero cuando no, trato de no avisar para que yo pueda ver, pues, claro, que les caiga de infraganti, claro, de sorpresa les cae para que verdaderamente vea si están en el horario y en la operatividad o sí, nada claro. más de simulado. Oye, sí, qué pues, interesante. Ahí es, pues, el líder del ejecutivo supuestamente era conocido de la empresa.
Ah, ok, ok. Pues ahí está, ¿ya ves? Ese fue familiaridad, amenaza de familiaridad con el dispositivo. Excelente, qué bueno que tuviste esa estrategia de salvaguarda. Sí, Muy sí, porque bien. es un relajo con ellos, ¿verdad? Sí, claro, porque tú de determinada manera iban a descubrir como que tú hubieras estado de acuerdo con eso. Sí, sí. Ok. Les agradezco mucho. Gracias, Arnold, por tu experiencia, De nada, maestra. por compartirnos tu experiencia. A Nikki y en futuras ocasiones que nos comparte su experiencia, a Russell, con las elecciones, cómo le fue. Russell ni está. Sí, está, o sea, está a su techo. Puro comprando los cines. Está lanzando los billetes. No sé si regresó Irving. Póngale falta, maestra. Oiga, Está conectado. maestra, yo tengo Ande. una duda. ¿Qué Entre las, pasó? entre las amenazas que usted comentó sobre manipular los estados financieros para obtener créditos y todo eso, y ahí cómo nosotros como contadores, si nuestro jefe nos dice que tenemos que hacer ciertas cuestiones, ¿nos podemos negar o no? Sí, vamos a ahondar un poquito en cuando veamos, bueno, un poquito más, cuando veamos las salvedades. Recuerda, una salvedad es una acción donde tú te puedes proteger. Ojo, la salvedad más así, más sana, pero más extrema, es definitivamente, y el propio código te lo dice, salirte de ese trabajo. Así extremo, extremo es eso. Obviamente nadie de nosotros quiere salirse del trabajo, ¿no? Pero, pues te digo, son amenazas que el propio código establece y reconoce y en la vida real no sucede. Ahí, ¿qué tiene que ponerse en práctica? Tu ética y saber si aceptas el riesgo dada por tu jefe o puede ser que no, ¿ok? Puede ser donde tú misma, ¿te recuerdas que en el video decían, hay unas mentiras que pueden ser como susceptibles de aceptarse? Pero hablando de información financiera, hay que sopesar, hay que valorar la información que se presenta. Pero ya en las salvedades hablaremos más a detalle de qué acciones podemos implementar al respecto. Y me despido de ustedes para que se queden con el maestro Ontiveros. Un gusto, chicos, saludarles. Nos vemos el siguiente fin de semana. Gracias, maestra. Buen tiempo. Luego, maestra. Semana, chicos. Gracias, maestro. A ti, Isabel. Buen día. Buen día.